Legión de las Sombras pero versión de fábrica 109, 120. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 109. ¿Te imaginas lo tentador que es hacer clic en el punto rojo cuando aparece un juego de palabras en blanco y negro? Este juego sí que sabe cómo manipular la psicología de las personas. Zhang Qinglin hizo clic en la sección de intercambio de puntos a su antojo. Vagando por los cielos, 1.000.000 de puntos. Vagando por los cielos. Ignora los tabúes y las sanciones del Dao celestial del mundo objetivo, obteniendo una mejora de inmunidad exclusiva. Nota. Esta mejora solo aplica al invocador, está limitada a un solo mundo y se invalidará al reingresar al mismo. Espera, déjame contar cuántos ceros, 1.000.000 de puntos. Este libro fue publicado originalmente en línea por 5E5H5. ¿Quieres decir que puedo usar una carta de protección de 1.000.000 de puntos para ganar 200 o 300.000 puntos en otros mundos, mientras presumo? ¿Y solo se puede usar una vez? Zhang Qinglin miró el número. 99. 99 millones de puntos, ¿son 99 millones? Al ver el saldo de más de 100 millones de puntos, Zhang Qinglin lo entendió. Era una petición de puntos no vendidos, por favor, ayúdenos, viejos granjeros, ¿verdad? Además de esto, había 3 cartas de intercambio. 100,000 fichas de la Guardia de las Sombras, 1.000.000 de fichas de la Guardia de las Sombras y 10 millones de fichas de la Guardia de las Sombras. Zhang Qinglin hizo clic en ellos uno por uno. 100,000 fichas de Guardia de las Sombras. Tras su uso, el invocador puede invocar 100,000 figuras de las sombras, heredando su velocidad, fuerza y defensa. Nota. Este efecto solo es efectivo dentro de la miríada de mundos y expira tras un solo uso. 1.000.000 de fichas de Guardia de las Sombras. Tras su uso, el invocador puede invocar 1.000.000 de figuras de las sombras, heredando su velocidad, fuerza y defensa, y además desbloquea su inmortalidad. Nota. Este efecto solo es efectivo dentro de la miríada de mundos y expira tras un solo uso. La 10 millones de fichas de Guardia de las Sombras era, efectivamente, tal como se describía. Podía invocar 10 millones de figuras de las sombras, heredando las habilidades combinadas de 10 millones de figuras de las sombras, equivalente a la fuerza combinada de 10 millones de figuras de las sombras. También otorgaba la inmortalidad. Zhang Qinglin frunció el ceño, reflexionando. ¿Entonces esta es una versión preliminar? Al ver que solo el ejército de 1.000.000 desbloqueaba la habilidad de inmortalidad del invocador, ¿significaba eso que su ejército superaba el 1.000.000 y que él mismo pronto poseería la misma inmortalidad que el hombre de las sombras? ¿Así que el verdadero hombre de las sombras soy yo? Cada nivel de cartas tenía 3 disponibles. Eso significaba que podía presumir 9 veces. Estas 3 cartas valían decenas de millones de puntos. 100.000 fichas de la Guardia de las Sombras, 10 millones de puntos. Millones de fichas de la Guardia de las Sombras, 20 millones de puntos. 10 millones de fichas de la Guardia de las Sombras, 30 millones de puntos. El precio estaba claramente marcado. Pero claro, si ese fuera el caso, ya no tendría sueño. Efectivamente, si no cedías desde el principio, el juego te ofrecería condiciones a tu medida. Solo que había mucho en juego. 30 millones de puntos. Con suerte, podías conseguirlos en 2 días. Con mala suerte, tardarías 3 días en recuperarlos. Parecía fácil de ganar, pero era muy poco práctico cuando los eventos por tiempo limitado requerían una gran cantidad de puntos. ¿Quieres que gaste decenas de millones de puntos en tareas que valen cientos de miles? Sé distinguir entre lo que es más importante y lo que es menos. Presumir sería tirar el dinero. Zhang Qinglin no canjeó los puntos de inmediato. ¿Quién sabe si de repente aparecería otra oferta promocional después de canjearlos? Dim dong, dim dong. Mientras seguía navegando por el pequeño software de juegos de palabras, aparecieron varios mensajes en Feixin de Qiwanyuan. Lo siento, de repente recibí un aviso de viaje de negocios de última hora. No podré ir al gimnasio de boxeo hoy a las 4. Al ver el mensaje, Zhang Qinglin escribió lentamente una línea y lo envió. ¿No eres el jefe? ¿Cómo puedes recibir un aviso de viaje de negocios de última hora? Qiwanyuan. Últimamente, el volumen de pedidos ha sido demasiado alto y no tenemos suficiente personal. Planeamos construir una nueva sucursal. Zhang Qinglin la captó, pero no dijo nada. Los grandes planes de negocios del jefe Qiu. Guardó el teléfono y se preparó para ir al gimnasio.
De camino, Lim Kitty, que había estado en la pequeña habitación oscura de la floristería, desapareció. ¿Eh? Preguntó Zhang Qingling, sorprendido de nuevo. Primero Li Chao, luego Lim Kiki. Preguntó con firmeza. Interrogación de apertura. Irse significa que desapareció en el aire o que murió. Lim Kiki murió en la habitación oscura. Después de encontrar a Lim Kiki durante la última misión multiverso, nunca volvió a salir de la habitación oscura, y la floristería permaneció cerrada. No fue hasta que los padres de Lim Kiki llegaron a la tienda y rompieron la cerradura que encontraron a Lim Kiki en la habitación oscura. Su cuerpo ya se estaba descomponiendo. Zhang Qingling reflexionó un momento. ¿No ha salido desde entonces? Pensó. La misión de Lim Kiki en ese entonces era plantar flores. ¿Será que no encontró a nadie que las plantara? ¿O tuvo alguna desgracia en ese otro mundo? Sí, maestro. Lim Kiki no ha salido desde entonces. Debido a la oscuridad de la habitación, la figura sombría no pudo quedarse. No era extraño que Lim Kiki a menudo se quedara en la floristería entre 10 días y medio mes. Pero que sus padres de repente no pudieran contactarla después de 10 días o medio mes, naturalmente, llamó tarde. ¿Qué hay del anciano de la galería de arte? Sigue sentado en la galería, con mucha energía. Antes de que Zhang Qingling pudiera decir nada más, la figura sombría continuó. El dueño de la cafetería también sigue vivo. Todos los que conocían seguían vivos. En cuanto a Quan Yan, Zhang Qingling pensó inexplicablemente en ella. ¿Fallecería también repentinamente? Como confidente de confianza, la figura sombría percibió de inmediato las emociones de la invocadora e informó. La señorita Qiu está ahora mismo sentada a salvo en el tren bala. Vigílalos e infórmanos si ocurre algo. En cuanto a Li Chao y Lim Kitty, vigila a sus familias. Sí. La figura sombría se retiró. Tras llegar al gimnasio, Zhang Qingling se estiró, intercambió varias docenas de movimientos con la figura sombría, descansó, se duchó, se cambió de ropa y regresó tranquilamente a casa. La sección multiverso del juego también actualizó sus misiones. Se mantuvo en las 40 misiones anteriores. Esta mejora no añadió más. Tras completar 2 misiones de alta puntuación que superaron el 1.000.000 de puntos, actualizaba las misiones restantes con regularidad. Una batalla en los cielos. Solicito la ayuda de figuras poderosas. Si la logro, ganaré 10.000 millones de puntos. Cuando aparecieron los superefectos especiales en la primera fila, Zhang Qingling intuyó que algo andaba mal. Tras leer la descripción de la misión, abrió los ojos como platos. ¡Guau! 10.000 millones. ¿Qué he hecho para merecer tantos puntos? Preguntó Zhang Qingling. Intentó hacer clic en la misión para consultar los detalles. Nota. Esta misión está abierta a 100 participantes. Actualmente, 78 personas han verificado con éxito su poder de combate. Tu poder de combate actual es insuficiente. Puedes usar los objetos vaga por los cielos y 10 millones de fichas de la Guardia de las Sombras. ¿Quieres aceptar esta misión? Si no, 100 personas. Estoy pensando en los 100 mejores del servidor nacional. Zhang Qingling pulsó no temporalmente y fue a intercambiar puntos por 2 tarjetas de objeto. Tras el intercambio exitoso, apareció un mensaje. Este objeto se activará inmediatamente al entrar al mundo celestial sin necesidad de usarlo manualmente. Al ver esto, Zhang Qingling pulsó para aceptar la misión de nuevo, pero volvió a aparecer el mismo mensaje aceptar la misión. Tras pulsar sí, apareció otro mensaje. ¿Entrar a este mundo como protagonista? Si no esta vez, si es cierto o no, se coloca en la posición correcta, ya no bordeando la línea como antes. Para ser honesto, realmente lo puso un poco nervioso. ¿Cuál es el concepto del valor total de poder de 10 millones de hombres sombra? Actualmente tiene 6.000 hombres sombra bajo su mando, y su poder combinado ya es de 26 millones. Ni siquiera puede imaginar la escena de 10 millones de hombres sombra. La gente no puede imaginar conceptos que no haya visto antes. El pulgar de Zhang Qingling se detuvo sobre el sí. Regresó a la página de canje de puntos, subió el brillo del teléfono al máximo y revisó si había alguna pequeña y discreta palabra gris en las 2 tarjetas de objetos. No dejes que quede atrapado en otro mundo y no pueda regresar. Tras leer atentamente cada palabra y confirmar que esta ficha de 10 millones de guardias de las sombras incluía la inmortalidad del invocador, Zhang Qingling ordenó a los hombres de las sombras que le prepararan una capucha negra. Antes de pulsar sí repetidamente, instruyó a las figuras de las sombras. Quédense aquí a ver si mi cuerpo desaparece en el aire o se queda dormido de repente. Sí, maestro. Sea lo mismo o no, quédense aquí.
Tras dar la orden, pulsó el último sí. Tenía que dar este paso finalmente y dejarle ver el propósito de llegar tan lejos para traerlo a este otro mundo. Al instante siguiente, el mundo dio vueltas. La visión de Zan Qingling se llenó de niebla y no podía ver nada más allá. ¿Dónde estoy? ¿Dónde es esto? Siempre había visto este otro mundo desde la perspectiva de las figuras de las sombras, y ahora que estaba allí en persona, se sentía un poco incómodo. Intentó invocar a las figuras de las sombras, y al instante siguiente, capas tras capas de figuras de las sombras se extendieron ante él como 1000 tropas. Lo rodearon y protegieron por completo, centrados en él. Las sombras oscuras frente a él aún parecían extenderse, así que rápidamente pidió que se detuvieran y retrocedió un poco. ¿De dónde salió esta niebla? ¿Por qué no puedo ver nada? Rayos. ¿Qué es esa masa oscura en el cielo? ¿Va a llover? ¿Dónde está el dueño? Salga y hable con nosotros. Parece uno de los nuestros. Maldición. ¿Quién es, haciendo una entrada tan imponente? ¿Y con efectos de entrada? El oído de Zan Qingling era excepcionalmente bueno en ese momento, y podía oír las conversaciones de abajo. Miró la niebla que también había aparecido ante él y pensó, ¿será este el efecto de libertad en los cielos? Volviendo a mirar hacia abajo, bueno, sus pantalones anchos, camisa de manga corta y chanclas habían desaparecido. Ahora estaba de pie sobre suaves nubes. ¿Son nubes? ¿Está en el cielo? Zan Qingling resolvió rápidamente su situación y confirmó que efectivamente estaba en el cielo. En cuanto a las figuras de sombra, era el efecto de los 30 millones de fichas de la Guardia de las Sombras. Intentó comunicarse con ellas, y no fue diferente a comunicarse con las figuras de sombra en el mundo real. Correcto. Entonces, ¿podría invocar las figuras de sombra en el mundo real? Zan Qingling tuvo una idea e intentó comunicarse con las figuras de sombra allí. Claramente, el otro mundo en el que se encontraba no era una habitación oscura. Las figuras de sombra podían entrar y comunicarse con ellas. Sin embargo, una vez que las figuras de sombra lo siguieron a este mundo, como invocador, él no se iría, y las figuras de sombra invocadas tampoco. Maestro, su cuerpo simplemente desapareció en un instante, más rápido que nuestra velocidad de teletransportación. ¿Ah? ¿Todo su cuerpo desapareció? Absolutamente. Sí, maestro. Tras recibir la confirmación, Zan Qingling reflexionó unos segundos. ¿Fue realmente su cuerpo el que entró? Si Li Chao y Lin Kiki también entrarán en sus cuerpos principales, ¿no serían incapaces de sobrevivir en este otro mundo si murieran en la realidad? ¿O es el accidente de coche una ilusión y el cuerpo de Lin Kiki pertenece a otra persona? Zan Qingling dejó de pensar en ello y recordó todas las sombras. Con un pensamiento, intentó teletransportarse hacia la multitud. Tras aterrizar, la niebla que oscurecía la vista se disipó gradualmente. Antes de que pudieran encontrar al culpable tras la niebla, surgió otra ola. De repente, un destello cegador surgió del horizonte, tan intenso que era imposible mirarlo directamente. Había que apartar la vista. ¡Caramba! ¿De quién es esta entrada? ¿De ninguna manera? ¿Otra vez no? Murmullos silenciosos resonaron a ambos lados. Zan Qingling, sin embargo, miraba fijamente el haz de luz, con la cabeza inclinada hacia atrás. Al oír los murmullos a su alrededor, se giró y se unió a la discusión. Todos entran así. Observó los rostros de quienes lo rodeaban. No era el único que llevaba capucha. Algunos llevaban máscaras, y otros incluso disfraces de cabeza de panda. Había unos cuantos, unos 30 o 40, que parecían caballeros de bien sin disfraz. En resumen, todos esos rostros le resultaban desconocidos. Aparte de sus caras, al menos por sus figuras, no reconoció a ninguno. Tonterías, todos somos increíblemente discretos. Exactamente, si logras dar un gran espectáculo durante la pelea de después, entonces no tengo nada que decir. ¿Oh, contra quién lucharemos después? ¿Contra quién lucharemos en la guerra de todos los cielos? Zan Qingling siguió las palabras de la otra persona y preguntó lo que quería saber. ¿No lo decía la publicación en el texto principal? ¿No lo leíste antes de reclamarlo? ¿Me creerías si te digo que entré sin leerlo con atención? Dijo Zan Qingling en voz baja. Te creo muchísimo. Yo también entré sin querer. ¿Qué demonios ha actualizado este foro tan cutre últimamente? El botón de reclamar está en la página siguiente, es un fastidio. Quien habló fue el panda de antes. Ese tipo entró furioso en el tema.
Zhang Qingling giró la cabeza al oír la voz, se quedó mirando el pelaje y, tras una mirada seria, se dio cuenta de lo increíblemente realista que era. ¿De verdad alguien podría reencarnarse en un panda gigante? Por cierto, tengo curiosidad desde hace un rato. ¿Es un disfraz de mascota o de verdad te convertiste en panda? Preguntó la persona a su lado, reflejando la curiosidad de Zhang Qingling. Jeje, es un secreto. El hombre panda levantó la pata y se la llevó a la boca, haciendo callar. Entonces, ¿de qué se trata esta batalla de los cielos? Preguntó Zhang Qingling, al ver que nadie respondía, le dio un codazo a la persona sabia que tenía a su lado. Había venido no solo a luchar, sino también a obtener información. La batalla de los cielos también es cuando los contrincantes roban el cielo y la tierra en su propio mundo. Robar el cielo y la tierra, significa ascender al poder, convertirse en el gobernante. Dudó Zhang Qingling. Así es, lucha contra el cielo, lucha contra el cielo. Quien gane se convertirá en el jefe. Todo el trabajo duro es para este momento. Al oír esto, Zhang Qingling reflexionó, recordando de repente las 98 cartas con 50 inmunidades al castigo del Dao celestial que quedaban en la sección de intercambio de puntos. ¡Guau! Esto es realmente útil. ¿No es solo para presumir? Zhang Qingling volvió a examinar al grupo y comprendió de repente. ¿No significa eso que algunos de nosotros en este grupo hemos robado con éxito el cielo y la tierra? No pueden ser tan débiles como para ayudarse mutuamente, ¿verdad? En circunstancias normales, a quienes ya se han convertido en señores del Dao no se les permite participar en la ayuda. Zhang Qingling preguntó entonces. Si tiene éxito, ¿no hay nada más aparte de los puntos? En ese momento, a lo lejos en el cielo, el hombre rubio que había cruzado desde otro reino observó a la gente apiñada charlando y discutiendo abajo, y murmuró confundido. ¿Qué tan poco amistosa fue mi entrada? ¿De verdad es su primera vez participando? Preguntó alguien con curiosidad a Zhang Qingling. En ese momento, Cabeza de Panda intervino. Sí, sí. Bueno, al ver que había dos novatos, para no frenarlos en la inminente batalla celestial, se convirtió en el retador que inició el desafío. El anfitrión dijo. Claro, no se trata solo de la recompensa de puntos. Habrá muchas armas benditas del Señor del Dao, técnicas de cultivo y tesoros mágicos. Cabeza de Panda estaba aún más emocionado que él. ¿Tantos? Así es. Zhang Qingling comprendió en silencio desde un lado. ¿No es este un desafío por equipos contra el gran jefe? Si no podemos vencerlos, ¿moriremos? Zhang Qingling preguntó. El dueño, vestido con un elegante traje británico, sonrió con calma y dijo. Si no podemos derrotar a esta cosa, todos resultarán gravemente heridos y yo moriré. Estaba a punto de volver a hablar cuando Cabeza de Panda soltó su pregunta. ¿Cuándo empezará la batalla? Cuando estén todos aquí. ¿Cuántos hay ahora? Por cierto, ¿quién es el dueño? Soy el dueño, me apellida Fang. Así que sí había alguien llamado el dueño. El dueño levantó la barbilla, entrecerró los ojos y señaló la luz dorada en el horizonte, indicando. Incluyendo al que acaba de llegar, ahora mismo hay 80 personas. La luz dorada aún no se había apagado, y algunos ya protestaban. ¿De verdad creían que todos eran unos pusilánimes? ¿Intentaban presumir delante de nosotros? Se habían equivocado de gente. Alguien con muy mal carácter desató inmediatamente un rayo de luz diurna aún más potente que antes. Zhang Qingling usó la teletransportación en silencio para retroceder 3000 kilómetros, observando el paisaje desconocido que lo rodeaba. Retrocedió de nuevo y, en un instante, se encontró en un lugar diferente. La sensación era asombrosa. Así que esto es lo que se siente al dominar la velocidad máxima. Con solo un pensamiento, podía ir a donde quisiera. Mientras aún intercambiaban luces deslumbrantes en su batalla mágica, Zhang Qingling ya había viajado por todos los rincones del mundo. El único problema era encontrar lugares donde aterrizar que fueran un poco misteriosos. ¿Dónde terminé? Mirando el entorno completamente oscuro, con un aliento caliente golpeándole el rostro, Zhang Qingling dijo con indiferencia. Dame fuego. Al instante siguiente, la figura de la sombra apareció a su lado, sacando una antorcha de algún lugar para iluminar la oscuridad. Con la luz, pudieron ver dónde estaban. Un dragón gigante respiraba con dificultad, mirando fijamente a las dos personas frente a ellos. Sus miradas se cruzaron, y justo cuando el dragón rugió, preparándose para devorarlos, antes de que Zhang Qingling pudiera reaccionar, el instinto de la figura de sombra de proteger a su amo, arraigado en sus genes, se activó de inmediato. Con un fuerte boom, el dragón se desplomó y murió.
La figura de sombra que acababa de resolver la crisis se retiró al instante, dejando solo al sereno Zan Qingling y a la figura de sombra que sostenía la antorcha en el agujero negro. Zan Qingling retiró en silencio la mano, que había levantado para probar su fuerza, y regresó al mundo exterior. Al levantar la vista, vio la centelleante batalla aún en pleno apogeo. Zan Qingling apartó la mirada, su cuerpo ahora en una calle bulliciosa. Ya fuera por los efectos de la misión de todos los cielos o de la orden de los 10 millones de guardianes de las sombras, en este entorno medieval, la vestimenta informal de Zan Qingling pasaba desapercibida para los transeúntes. Mientras tomaba un tazón de ramen y saboreaba la exquisitez local, otra luz roja brilló en el cielo como una estrella fugaz. Observó a la gente. Parecía que nadie había notado el cambio en el cielo. Después de que Zan Qingling intentara aprender las escrituras divinas utilizadas por los fuertes de este mundo y probara algunas técnicas de movimiento contra los dragones y las criaturas malvadas, la batalla de efectos especiales finalmente terminó. Al ver esto, Zan Qingling, cargando con las raras y exóticas frutas de este mundo, reapareció en el lugar donde acababa de llegar. Después de contar las cabezas, aún faltaban 6 para llegar a 100. Zan Qingling estaba un poco cansado de jugar, así que casualmente encontró un árbol para sentarse, sacó un plátano morado del bolsillo, se lo comió en 2 bocados y arrojó la cáscara detrás de él. Maldita sea. ¿Quién es tan grosero como para tirarme una cáscara de plátano en la cabeza? El rubio echó la cabeza hacia atrás, se dio la vuelta, se quitó el plátano de la cabeza y dijo con enfado. Estaba furioso. Había venido para presumir. Después de todo, llevaba siglos atrapado al pie de la montaña y quería estirar los músculos. ¿Quién iba a saber que se encontraría con este grupo de gente seria? ¡Qué aburrido! ¿De dónde ha salido este plátano? Cabeza de Panda miró la rara cáscara morada, se frotó el estómago y sintió hambre. Este terrateniente era demasiado desconsiderado, esperando tanto tiempo y sin siquiera preparar comida. Si no, ¿cómo tendría fuerzas para luchar después? En ese momento, sintiendo las miradas escrutadoras, Zan Qingling usó la teletransportación silenciosamente a otro árbol. Antes de que pudiera sentarse, vio a 2 personas sentadas a su lado, una ligera y otra pesada. Zan Qingling se giró para mirarlos a ambos, al rubio a la izquierda y al de la cabeza de panda a la derecha. Ambos tenían la mirada fija en la fruta exótica que sostenía. No, seguiste el rastro hasta aquí, ¿verdad? Con un crack, la gruesa rama que sostenía su trasero no soportó el peso de 3 personas y se partió por la mitad sin previo aviso. Justo cuando estaban a punto de caer al suelo, los 3 aterrizaron rápida y perfectamente sobre sus pies. ¿Tú fuiste quien me tiró la cáscara de plátano a la cabeza? Wandali resopló 2 veces, con las manos en las caderas, y dijo. Vas a tener que pagarme con un plátano. Ver para creer. Cabeza de Panda extendió una pata de oso sin dudarlo. Zan Qingling. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. ¿De dónde salieron el pequeño hada y el pequeño hada oso? No, están aquí, ladrones. ¿Por qué no salen a dar un paseo y comen algo de paso? Ah. ¿Este mundo ni siquiera prohíbe comer a los forasteros? Los ojos de Wang Mao se iluminaron y desapareció en el acto. En cuanto terminó de hablar, Cabeza de Panda también se fue. ¿Hay tal prohibición en los cielos? ¿No podemos simplemente tomar comida de otros mundos? Todavía están esperando a que entre la gente. Algunos están meditando, otros durmiendo en el suelo, y algunos grupos han preparado mahjong y cartas de algún lugar y se divierten. Al ver esa mirada de enojo, Zan Qingling inexplicablemente sintió que se trataba de un evento de cosplay a gran escala. ¿Están todos tan relajados? Zan Qingling iba a preguntarle a un veterano experimentado. Al instante siguiente, sintió un aura peligrosa emanando de ambos hombros. Instintivamente, se giró y vio reaparecer al chico rubio y al chico con cabeza de panda de antes. Los dos, un humano y un oso, se palmeaban la barriga e incluso habían eructado sin importarle su imagen. La mirada de Zan Qingling se detuvo un instante, y no pudo evitar querer quejarse. ¿Cuánto comieron? ¿Era realmente necesario? Zan Qingling apartó la mirada, con el estómago abultado, y se giró para buscar al dueño para seguir investigando. Sin embargo, los 2 idiotas detrás de él caminaban tranquilamente a su lado. Cuando Zan Qingling se detuvo, los otros 2 también. Cuando Zan Qingling empezó a caminar, los otros 2 también. Esperen, ¿por qué me siguen? Preguntó Zan Qingling, desconcertado. Nada, dijo el rubio, extendiendo las manos para indicar su inocencia.
El de la cabeza de panda pareció más honesto. Entre tanta gente, tú y yo somos los únicos novatos. Siguiéndote, aunque algo salga mal, me sentiré más tranquilo. Siguiéndote a esos veteranos, ¿y si me traicionan cuando estalla una pelea? Estaría acabado. Gracias por recordarme que puedo traicionar a mis compañeros. Yo también, asintió el rubio. Una búsqueda en Google le reveló que llevaba siglos sin salir del juego. ¿Acaso no era un completo novato? Al regresar, todos sus viejos amigos se habían ido y las reglas habían cambiado drásticamente. El hombre con cabeza de panda a su lado, un hombre honesto, lo miró con recelo y dijo sin rodeos. Vamos, este tipo estaba aislado. Intentó hacerse el duro en cuanto apareció, casi provocando una pelea. En resumen, el rubio solo quería presumir, pero antes de que pudiera conseguir la agresividad del jefe, ya había maximizado la agresividad de todos sus compañeros en esta batalla. Los labios de Zan Qingling se curvaron en una sonrisa. Así que así es. Así que las luces parpadeantes que vio en el horizonte antes significaban que una pelea estaba a punto de estallar. El rubio no pudo refutar esto. No esperaba que esta gente no reaccionara en absoluto. Aunque todos reaccionaron después, fue solo una reacción que lo sorprendió. Resopló 2 veces. Me da igual. Estoy aquí para ganar puntos, no para encajar. Este tipo de cosas, pelear y marcharse. Todos somos de mundos diferentes, no hay que preocuparse por encajar. Pero era un charlatán. Después de tantos años reprimido en las montañas, nadie le hablaba, y estaba frustrado. Miró a su alrededor y notó que Zan Qingling, el de la capucha, no estaba en el grupo antes. Probablemente estaba detrás de él. Entonces Cabeza de Panda dijo. Por cierto, tú eres quien usó bombas de humo en cuanto apareciste, ¿verdad? Cabello Amarillo se sobresaltó, siguiendo la mirada de Cabeza de Panda, y luego la suya hacia Zan Qingling. Sus ojos estaban ligeramente sorprendidos, como si hubiera encontrado un alma gemela. ¿Tú también? No, yo también estaba confundido. Creí que había comenzado una batalla en cuanto entré, negó Zan Qingling haber usado bombas de humo, pero Cabeza de Panda entendió la implicación. No eran bombas de humo, sino que la masa oscura que había visto antes era su reacción a lo que creía peligro. Es cierto. Si hubiera sido yo quien hubiera quedado cegado por una nube de humo nada más entrar en este mundo, probablemente habría matado a golpes a mucha gente. El rubio lo comprendió. Había habido un pequeño revuelo cuando apareció. Así que hinchó el pecho, completamente desconcertado. ¿Por qué casi no lo atacan ahora? Zan Qingling lo ignoró, y el hombre con cabeza de panda apartó la mirada, dejándolo solo. A juzgar por tus reacciones, ¿hay mundos que no proporcionen comida? Con solo el hombre con cabeza de panda a su lado, Zan Qingling no tuvo más remedio que agarrar la enorme figura, con aspecto de oso humano, y preguntarle. ¿Eres incluso más nuevo que yo? Sí, no he estado en muchos mundos. Acertaste. Algunos mundos prohíben tomar cualquier cosa de las plantas locales, mientras que otros lo permiten. Pero incluso si tomas algo de tu propio mundo, se convierte rápidamente en hojas marchitas, árboles muertos y hierba seca. Por no hablar de la comida, ya que la mayoría de las cosas en la mayoría de los mundos son como seres espirituales, y comerlas tendrá efectos inesperados. Para evitar que todos tomen atajos, esto no está permitido. Aunque puedas comer algo, es solo comida común. Algunos de estos alimentos comunes incluso causan diarrea en cuanto te los llevas a la boca. Cabeza de Panda tenía mucha experiencia en comida y habló con elocuencia. Ya veo. Zan Qingling se sorprendió un poco. Esto era similar a su suposición anterior. Simplemente no esperaba que comerlo le causara diarrea severa. Era realmente indignante. Zan Qingling deambuló un buen rato, pero no vio al caballeroso posadero. Preguntó a Ceros. ¿A dónde fue el posadero? El posadero entró primero en la zona prohibida para activar el ojo de la matriz. De lo contrario, no podremos teletransportarnos después. Una chica sentada sobre una espada voladora flotaba en el aire, con un vestido azul claro y 2 moños en el pelo, luciendo juguetona y adorable. Lentamente, controló la espada voladora para sobrevolar. ¿Así es el procedimiento? Antes de que Zan Qingling y los demás pudieran hablar, el hombre con cabeza de panda intervino primero. Por cierto, ¿contra quién lucharemos después? Preguntó el rubio, desconcertado. Zan Qingling se dio cuenta de que no tenía que preocuparse por si era el único novato, porque había gente en el mundo que sabía incluso menos que él.
Al menos por ahora, ni siquiera necesitó decirle una palabra, y dos personas que parecían ser PNJ le hicieron las preguntas que quería. Oye, ¿no leíste el foro cuando aceptaste la misión? Preguntó la chica, parpadeando confundida. Sí, ¿me creerías si te digo que no sé leer? Dijo el rubio con sinceridad. Las tres chicas simplemente sonrieron y replicaron. Por cierto, ¿no intentaste controlar tu mundo? Ah, ¿controlar? ¿Es algo que yo pueda hacer? El rubio se rascó la cabeza, sin atreverse a pensarlo siquiera. Como llegaste aquí por la certificación de poder de combate, debería estar bien. ¿Cómo lo sabrás si no lo intentas? Rió la chica. El hombre con cabeza de panda se lamentó. No puedo. Me aplastan a diario en mi mundo. La chica se hizo eco de su opinión. De hecho, yo también. Quizás el mundo de la misión aquí es de una dimensión inferior, lo que nos facilita relativamente las cosas. Zhang Qinglin escuchó atentamente, recordando las leyendas de monstruos y figuras míticas que había aprendido sobre este mundo durante su viaje anterior. También había presenciado la existencia real de dragones y monstruos en este mundo, y no pudo evitar exclamar con sorpresa. Maldita sea, ¿esto se considera dificultad de baja dimensión? Esto es mucho más elevado que su mundo real, la Tierra. Cuando llegó a este mundo, se le pidió que usara la ficha de los 10 millones de guardianes de las sombras, y ahora me dices que esto se debe a la dificultad de un mundo de baja dimensión. La visión y la comprensión de Zhang Qinglin se corrigieron. Al observar a estas personas, comprendió por qué estaban tan tranquilos y tranquilos. Bueno, solo estaban gravemente heridos. Tras regresar a su mundo, pudo usar diversos elixires y panaceas para volver a ser un héroe. Pero lo que más le impactó de este viaje fue que la fuerza de 10 millones de guerreros de las sombras solo era equivalente a la dificultad de un mundo de baja dimensión. Si ese es el caso, ¿qué clase de existencias aterradoras son esos mundos de media y alta dimensión? Por cierto, ¿cuál es tu poder de combate? Preguntó la chica sentada sobre su espada, con las manos en la empuñadura, con curiosidad. El chico rubio rió y dijo. Ya que todos pueden reunirse aquí, su poder de combate no debería ser muy diferente, ¿verdad? El hombre con cabeza de panda intervino. He oído que el poder de combate de algunas personas no se muestra. ¿Por qué? Tras escuchar la conversación durante tanto tiempo, Zhang Qinglin finalmente hizo la pregunta que más deseaba. Todos parecían saberlo, pero la chica simplemente sonrió levemente y dijo. Todos saben que las calificaciones de los exámenes de ingreso a la universidad a veces se enmascaran, ¿verdad? Es el mismo principio. Solo los peces gordos tienen este tipo de privilegio. Al oír esto, el primer pensamiento de Zhang Qinglin fue para sí mismo. ¿Sería posible que estuviera destinado a ser un pez gordo? Pero luego recordó las anteriores misiones multiverso que había emprendido, donde le habían advertido de su insuficiente poder de combate, lo que indicaba que no era exactamente el pez gordo al que se refería la chica. Claro, solo estoy adivinando, sonrió la chica. Oh. 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 Tras recibir una explicación de la amable persona, los tres asintieron. Zhang Qinglin ya había terminado de explorar este mundo y de probar sus exquisiteces, pero se había aburrido y había entrado en un estado de sabiduría. Ahora que el anfitrión no estaba presente, tras obtener información sobre el multiverso de estas personas, un rayo de luz negra apareció en el horizonte, revelando a una mujer deslumbrante, vestida completamente con un abrigo negro de plumas, de pie en el centro. 100 personas se habían reunido. La batalla comenzó. De repente, el entorno cambió y aparecieron ráfagas de luz bajo los pies de todos. Un destello de luz blanca apareció ante sus ojos, y antes de que su visión pudiera aclararse, se sintieron rodeados por una extraordinaria corriente subterránea de poder. Además de este poder, varias auras desconocidas emanaron de sus cuerpos. La barrera de luz se desvaneció gradualmente. Mirando a su alrededor, el mundo era una vasta extensión de blanco, ilimitada e interminable. El dueño de la casa, el iniciador de este desafío, permaneció decididamente suspendido en lo alto del cielo. Estaba de pie con las manos a la espalda, mirando hacia la cabeza con rasgos blancos frente a él. A su alrededor, capas de matrices circulares doradas se extendían como ondas, irradiando una luz brillante. Zhang Qinglin miró fijamente la cabeza completamente blanca, pensando. ¿Es esa cosa la que manda en esta operación? Se hizo el silencio. Nadie se atrevió a preguntar quién era el jefe. Todos coincidieron tácitamente en que era su objetivo. La cabeza giró rápidamente, dividiéndose en 3 rostros asexuales.
Mientras los tres rostros blancos se elevaban y se retiraban, 24 rayos de diferentes colores surcaron repentinamente el cielo. 24 hombres y mujeres, blandiendo artefactos sagrados, se encontraban ante la multitud. Zhang Qingling, tras haber viajado por el mundo durante su duelo anterior y familiarizarse con las culturas locales, reconoció de inmediato a estas figuras como figuras mitológicas de este mundo. ¿Eran entonces las deidades guardianas del Señor del Dao celestial de este mundo? ¡Santo cielo! ¿Significaba eso que los 100 ya eran dioses? Zhang Qingling sintió que el viaje había merecido la pena, incluso abriendo mucho los ojos. ¿Significaba esto que alcanzar la fuerza de 10 millones de figuras de sombras era suficiente para acercarse al poder de un dios? En ese momento, los 100 desenvainaron sus armas con calma, elevándose del suelo con un tenue resplandor. El terrateniente se retiró tranquilamente tras ellos. El hombre que estaba en el centro del grupo de 20 o 40 personas frente a ellos dijo: San Ignacio Divinorum, ¿te atreves a blasfemar contra nuestro Señor? Pagarás el precio de tu ambición. Su voz etérea resonó por los cielos y la tierra. ¿Quién es este con un nombre tan largo y confuso? Refunfuñó Cabeza de Panda. Jeje, soy yo, mi nombre en este mundo, susurró el terrateniente, girando la cabeza. Luego, riendo entre dientes, respondió sin prisa. Pronto recibirán a su nuevo señor. Ignorante. Insolente. Ridículo. Las respuestas desdeñosas y arrogantes del terrateniente enfurecieron a los 24 guardianes. Inmediatamente se desató una gran batalla. Los primeros en atacar fueron este grupo de 100. Para empezar, a estos veteranos les encantaba aprovechar cualquier oportunidad durante el combate verbal. Por no hablar de aquellos que necesitaban cánticos para infligir daño. Por favor, para cuando terminen su combate verbal y sus cánticos, ya habré completado varias batallas y me he ido a tomar el té de la tarde. Zhang Qingling seguía de cerca al grupo principal, con la intención de renunciar a sus clones de sombra y demostrar personalmente sus habilidades. Sin embargo, en cuestión de segundos, los 24 guardianes fueron aniquilados por estas langostas. ¡Caramba! ¿Son tan feroces? Ni siquiera he subido al autobús. Estos cultivadores curtidos en la batalla eran realmente experimentados. Por suerte, esta no era una mazmorra de recursos. De lo contrario, ni siquiera tendrían un plato de sopa caliente. Ahora, solo las tres cabezas flotaban en el cielo. Muchos atacantes a distancia levantaron las manos, apuntando a las tres cabezas, intentando derribarlas. En ese momento, los atacantes a distancia lanzaron sus ataques, mientras que los atacantes cuerpo a cuerpo también aprovecharon su ventaja para concentrar sus ataques. Al mirar a su alrededor, vio al rubio que más reconocía blandiendo una vara de hierro, agitándola frenéticamente en combate cuerpo a cuerpo. El hombre con cabeza de panda usaba puños y pies como armas. Se dio cuenta de que, por mucho que sus compañeros se concentraran en el jefe, el daño que causaban no afectaba a los demás. Al parecer, Zhang Qingling se adhería firmemente al principio de no matar a compañeros en un mundo postapocalíptico. Lo probó, pero no tenía daño mágico ni podía desatar una onda expansiva a distancia. Solo podía luchar cuerpo a cuerpo como un títere de sombras, recurriendo a la fuerza bruta. Al teletransportarse cerca de una de las cabezas, sintió de repente una fluctuación de energía inusual. Su reacción instintiva lo hizo retroceder temporalmente hacia el horizonte. En el momento en que aterrizó, una poderosa presión surgió de esa dirección. Decenas de personas fueron lanzadas hacia atrás como olas. Se está fusionando. ¡Para! Gritó alguien, y la multitud volvió a avanzar. Sin embargo, durante la fase de fusión del jefe, nadie podía acercarse, lo que demostraba lo aterrador que sería su poder tras la fusión. Zhang Qingling liberó rápidamente su marioneta de sombras para intentar detenerlo, pero el terrateniente, que había permanecido invisible, saltó repentinamente y, sin ayuda de nadie, bloqueó las tres cabezas con candados de hierro. Idiotas. Mi forma combinada es la más débil. Solo estaba jugando con ustedes. Ya que quieren algo más grande, que así sea. Las tres cabezas finalmente hablaron. En cuanto terminaron de hablar, las tres cadenas de hierro se rompieron, desatando oleadas de fuerza opresiva que recorrieron el mundo entero. Incluso Zhang Qingling, que se había retirado al borde del cielo, se vio afectado. Sin embargo, durante la transferencia de daño, su sustituto de sombras se activó. Innumerables figuras de sombras aparecieron, usando sus cuerpos para bloquear la ola de daño. Cada vez que una figura desaparecía, una nueva ocupaba su lugar hasta que las secuelas remitían por completo.
Alguien, a pesar de sus heridas, se acercó al anfitrión y se quejó. Este tipo está debilitado. Al mismo tiempo, todos se retiraron tras él. Su declaración anterior. Si fallamos, los 100 resultarán gravemente heridos y él mismo morirá, no mentía. Durante la misión, podían retirarse en cualquier momento si las cosas salían mal. Sí, ¿no dijiste que ya eras comparable al señor del Dao celestial? Con tantos de nosotros apoyándote, no te hemos visto causar daño, intervino Zhang Qingling, teletransportándose entre la multitud. No me digas que eres un novato intentando saltar niveles. Después de todo, cuando alguien se llena de confianza, puede arriesgarlo todo. Zhang Qingling lo había visto todo. La primera oleada de enemigos fue eliminada por ellos. En esta segunda fase del jefe, usaste cadenas para atarlos, pero te salió el tiro por la culata. Así que atacaste imprudentemente sin ninguna estrategia. Has estado holgazaneando todo el tiempo, ¿de verdad crees que 100 somos tus peces gordos? Ante el interrogatorio, el terrateniente dijo con calma. Estoy observando el estilo de combate de señor del Dao, con la intención de encontrar una debilidad y asestarle un golpe mortal. El rubio puso los ojos en blanco. Debilidad, golpe mortal. Será mejor que no te golpee primero. Los 3 de pelo blanco también soltaron una carcajada. La burla en ellos era evidente. Encontrar mi debilidad, ¿eh? Interesante. Forasteros, regresen a su mundo original mientras mi misericordia siga intacta. San Ignacio Divinorum, mi nuevo súbdito, considerando las grandes contribuciones que has hecho a este mundo, no te reprocharé tu comportamiento irrazonable. Regresen todos a casa. Como señor del Dao celestial, perdono misericordiosamente tu comportamiento irrazonable. Las voces de las 3 cabezas, cada una de ellas un santo benevolente, surgieron lentamente desde el interior. ¡Guau! ¿De verdad te está provocando así, y no vas a luchar? Zhang Qingling señaló la cosa y se giró hacia el casero. Todos estuvieron de acuerdo. Sí, viejo Zhang, te está provocando, ¿cómo puedes tolerarlo? Sí, sí. ¿Cómo puedes tolerar esto? ¿Puedes tolerarlo? Desde luego que no puedo. El casero. No, ¿estás aquí para ayudarme o solo para ver el espectáculo? Pero las palabras arrogantes y aparentemente benévolas del otro son realmente molestas. Dio un paso al frente, y el hombre de 3 caras reveló una silueta blanca pura. Una elegante figura caminó lentamente hacia ellos. El terrateniente abrió la mano y un martillo de herrero dorado apareció en su mano. Dijo con seriedad. Compañeros practicantes, por favor, ayúdenme en esta batalla. Al oír esto, todos dejaron de mostrarse indiferentes. Aunque no eran amigos cercanos y solo estaban allí por los puntos, las escaramuzas anteriores no habían demostrado el verdadero espíritu de lucha de un guerrero. Buscaban miles de millones de puntos, pero si su líder no había mostrado ningún deseo de victoria, ¿cómo podrían contraatacar? No podían permitirse terminar con heridas graves y sin puntos. Por lo tanto, algunos habían estado observando. Si el anfitrión no mostraba una mentalidad ganadora, se retirarían y se irían a casa. No se preocupen. Si se lo toman en serio, les garantizo que los pondré en el trono. Dicho esto, el señor celestial Dao Blanco, impredecible como siempre, lanzó un ataque. Extendió los brazos y todo el espacio comenzó a distorsionarse. Aunque quería seguirle el juego, sabía que podría exagerar. Después de todo, de estas 101 personas, 100 escapaban a su control. Pero en su mundo, seguiría siendo el gobernante, el castigador. El mundo entero tembló. En ese momento, como forasteros, sintieron claramente una fuerza repulsiva. Por ser el amo del mundo, ¿quieres ejercer tu poder mediante las leyes? Una mujer vestida completamente de plumas negras sonrió seductoramente, sus labios rojos se curvaron en una sonrisa juguetona. Aparte de ella, que no parecía sorprendida, Zhang Qingling observaba en secreto a los demás, quienes parecían imperturbables. Claramente, todos eran veteranos experimentados, preparados para tales tácticas. Te dejo esto a ti, suplicó el terrateniente de nuevo. En cuanto preguntó, una risa resonó entre la multitud. Era la misma mujer de plumas negras. Chasqueó los dedos, y todo el prístino mundo blanco fue engullido al instante por la oscuridad. Bienvenidos a mi pequeño mundo, dijo la mujer con calma. Caramba. ¿Quién es esta? ¿Tiene un poder tan increíble? Cabeza de panda exclamó asombrado. Zhang Qingling, de pie junto a él, no pudo evitar maravillarse. Caramba. ¿Cómo puede crear un pequeño mundo dentro de otro mundo? Maldita sea, ¿son tan poderosos como para crear un pequeño mundo ellos solos?
Sin embargo, nadie respondió a las preguntas de los dos novatos. Después de que la materia negra devorara todo el mundo blanco, ambos bandos comenzaron su batalla. El dueño de la casa dijo gracias y agarró el gran martillo de hierro, que salió volando hacia arriba. No podían dejar que el dueño de la casa luchara solo. De lo contrario, si moría primero, la misión de los 10.000 millones de puntos se consideraría un fracaso. Zhang Qingling también se unió, lanzando algunos puñetazos y patadas, pero pasó la mayor parte del tiempo observando a sus compañeros demostrar sus habilidades únicas. Mientras la oscuridad se extendía, el señor del mundo blanco tiñó de negro todos los cuerpos blancos puros e impecables. Gracias, el negro es mi color favorito. La voz compasiva tenía un matiz siniestro. Maldición. ¿Podría ser el negro el lado maligno de este señor del Dao celestial? Replicó alguien de repente. Esta era también la pregunta que Zhang Qingling quería plantear, pero casualmente, ese espacio completamente oscuro era la zona de confort del hombre de las sombras. También era su zona de confort. Sin embargo, esta zona de confort duró solo unos segundos antes de hacerse añicos. Cuando una luz blanca apareció en lo alto, alguien emitió un fuerte ruido. La negrura anterior se transformó en el color de una noche iluminada por la luna. La batalla continuó ferozmente. Zhang Qingling alzó la vista hacia los 100 deslumbrantes rayos multicolores que colisionaban en el cielo. Los movimientos ultra rápidos se habían vuelto tangibles. Los ataques eran tan rápidos que era imposible discernir los movimientos de los atacantes. Saltaban chispas al chocar, y el caótico sonido de la lucha llenaba el aire. El jefe mafioso, que acababa de recibir un puñetazo, ahora era indistinguible de amigo a enemigo en un abrir y cerrar de ojos. Para cuando encontró al enemigo siguiendo a la multitud, el rayo negro ya se había lanzado al otro lado. Durante toda la prueba, Zhang Qingling se había concentrado en perseguir al grupo, mejorando drásticamente sus reflejos de teletransportación. Justo cuando sus habilidades de teletransportación estaban a punto de alcanzar su máximo potencial, vio al grupo empuñando sus armas, trabajando juntos para atravesar el cuerpo del señor del Dao celestial. Al ver esto, Zhang Qingling se palpó los bolsillos. ¿Armas? No tenía armas. Al instante siguiente, un par de manos negras aparecieron ante ellos, sosteniendo respetuosamente un cuchillo de carnicero. Al instante siguiente, el arma que Zhang Qingling había conjurado temporalmente apareció dentro del cuerpo del señor del Dao celestial. El cuerpo tembló, y sangre negra fluyó de sus heridas. Clan, clan. El cuerpo se hizo añicos como el cristal, convirtiéndose en fragmentos. Cuando el poder estalló, Zhang Qingling ya se había retirado hábilmente hacia el horizonte, atrayendo a todos a su lado. 3 cabezas cayeron al suelo, hechas añicos. ¿Ganamos?, preguntó alguien. El terrateniente frunció el ceño, presintiendo. No recibí la bendición ni el recordatorio de mi identidad exclusiva. ¿Un retraso? Eso no puede ser, ¿verdad? Normalmente, ya habría tenido éxito. Entonces, los temblores se intensificaron y su mundo ilusorio se hizo añicos de nuevo. Al ver esto, alguien intentó activar de nuevo su pequeño dominio mundial, pero no pudo. Innumerables personas también intentaron activar sus dominios mundiales exclusivos, pero fracasaron. Algunos fruncieron el ceño, y todos pensaron con incredulidad. ¿Será la segunda fase del jefe?, preguntó Zhang Qingling con curiosidad, tirando de la mujer emplumada, que parecía una jugadora veterana. Lógicamente hablando, un jefe mundial con solo 24 seres mágicos míticos de baja dimensión no debería tener una segunda fase, dijo la mujer con calma y el ceño fruncido. En ese momento, el hombre rubio apareció junto a Zhang Qingling y susurró. Bastardo, solo te estabas aprovechando del caos, ¿verdad? Lo vi todo. Eres excepcional. Tarareó algunas palabras, revelando la mirada de admiración de alguien que compartía su camino. ¿Qué quieres decir con aprovecharte del caos? Me falta experiencia en combate. Estoy aprendiendo ahora mismo. En ese momento, el mundo volvió a su estado blanco puro. No, espera. El mundo se dividió en dos, una mitad llena de negro. 2 gemelos, uno blanco y otro negro puro, aparecieron en la línea central. De verdad hay una segunda fase. La chica de azul con 2 moños en la cabeza se quedó helada. Esto significaba que habían subestimado la dificultad de este mundo. Ni siquiera el dueño de la casa esperaba este giro inesperado. Durante la prueba de fuerza, le dijeron que solo necesitaba encontrar 100 personas con un poder de combate similar para ascender a la cima.
100 personas formando un equipo para luchar significaba que su mundo era de baja dimensión, y el gobernante mundial no era poderoso. Claramente, sus cálculos del juego parecían haber fallado. Y esta repentina segunda fase fue completamente inesperada. Alguien no pudo evitar decir: casero, sus 10.000 millones de puntos no son suficientes. La segunda fase es una habilidad de jefe de la dimensión media. Sin 500 oponentes igual de poderosos, es una sentencia de muerte garantizada. El terrateniente también comprendió la gravedad de la situación. Sin mencionar que no podía reclutar de inmediato a otros 400 matones, incluso si pudiera, no tenía suficientes puntos. Solo tenía 1 billón de puntos en su cuenta, justo lo suficiente para pagar 100.000 millones de puntos. Por lo tanto, para luchar contra el jefe mundial, además de tener una fuerza de 50, 50 o 40, 60, necesitaba al menos 1 billón de puntos. Este era el nivel más básico. La dificultad del mundo de dimensión media requería al menos 50.000 millones de puntos. En cuanto a la usurpación en el mundo de dimensión superior, ya era legendaria en su tío. Sin mencionar que ver tal tarea, incluso tales discusiones eran raras. Su dificultad era evidente, y era algo que no podía canjearse por puntos. Después de aprender sobre este mundo, la expresión de Zan Qingling bajo la máscara negra también comenzó a tornarse seria. Así que había tantas complejidades. ¿Por qué no tenía un foro? Zan Qingling aún no lo entendía. ¿Acaso necesitaba alcanzar cierto nivel para desbloquearlo? Pero era obviamente improbable. En esta batalla, descubrió que era diferente de sus compañeros en algún aspecto. Además del cabeza de panda, que quizá no fuera de otra especie, había algo más. El kung fu de todos los demás parecía genuino, perfeccionado mediante entrenamiento gradual. Él, sin embargo, dependía por completo de las habilidades de sus marionetas de sombras. En la batalla anterior, no las había desplegado, primero porque pretendía usarlas como escudos humanos. Los ataques del oponente eran realmente dolorosos. Aunque se describía como una forma de otorgar la inmortalidad, aún era posible sufrir heridas. Esta batalla había consumido casi 1 millón de sus marionetas de sombras. 10 millones solo necesitarían 10 usos más. Segundo, uno de sus antiguos compañeros de misión estaba entre ellos. Ese tipo rubio. Nunca imaginó que este hombre pulcro y de aspecto erguido fuera el mismo que había sido aplastado bajo una montaña de un solo golpe de palma. Si no lo hubiera oído murmurar durante la pelea. Ni hablar. Solo estuve prisionero bajo la montaña unos cientos de años, y el mundo se ha vuelto así. Habría sido difícil reconocerlo tras su transformación y su voz más joven. Fue él quien se encontró directamente con las marionetas de sombras. Si se hubieran encontrado allí, podría haberlos saludado con cariño, revelando potencialmente su conexión con ellas. ¿No se suponía que era una exención de las sanciones mundiales? No he sentido ninguna exención en absoluto, pensó Zan Qingling. Justo cuando pensaba esto, soltó una furiosa maldición. Maldita sea. Sanciones mundiales de segunda etapa. Me largo de aquí. Yo también. No puedo permitirme esos 10.000 millones de puntos. Innumerables figuras fueron obligadas a regresar a sus posiciones originales. En ese momento, los 100 gemelos negros recogieron una bola de luz en cada mano, y los 24 guardianes de antes resucitaron, incluso se fortalecieron. Esta vez ya no puedo seguir jugando. Adiós, hermano, buena suerte. Eres un genio, quieres ascender al poder sin siquiera entender la situación, eres demasiado impaciente, suspiró alguien, y desapareció por completo antes de que la otra persona pudiera ejecutar su ataque definitivo. En ese momento, solo Zan Qingling y el anfitrión permanecían en el campo, dejándolos a ambos completamente desconcertados. En ese momento, el anfitrión sintió un inmenso arrepentimiento, frustración e incluso un atisbo de resentimiento hacia las indicaciones del juego que lo llevaron a tomar la decisión equivocada. Pero en esta situación, ninguna emoción podía cambiar nada. ¿Aceptar su destino? Imposible. Cargó hacia adelante, martillo de guerra en mano. Por suerte, la fuerza 50-50 que le habían otorgado no era una exageración. Enfrentándose a las 24 deidades guardianas resucitadas, el anfitrión, 1 contra 24, parecía controlarlas a todas con facilidad. Ahora solo quedaba el jefe de la segunda etapa. 2 contra 1, 2 oponentes igualados atacando por ambos lados, el anfitrión comenzó a luchar. Tanto es así que la etiqueta 50-50 ahora era cuestionable a ojos del señor del mundo. Zan Qingling contó.
Su oponente aguantó 10 asaltos antes de caer de un solo golpe con la palma. El anfitrión tosió sangre con dificultad, se levantó y se detuvo, notando las chanclas a sus pies. Su mirada se dirigió lentamente hacia arriba. Pantalones negros y una camisa de manga corta con el logo de un conejo blanco. Hacía mucho que no veía un atuendo tan moderno. Un toque de nostalgia. Su mirada se dirigió aún más hacia arriba, donde una máscara negra de ladrón le ocultaba por completo el rostro. ¿Por qué sigues aquí? Quería ver cómo lucharon contra el jefe de la segunda etapa, y quizás encontrar sus debilidades. Resulta que todos los demás habían huido. Solo podía observar la batalla del propietario, evaluar la fuerza del jefe y buscar sus debilidades. No, ¿de verdad solo estás mirando? El propietario suspiró, aparentemente aceptando la realidad. Entonces será mejor que te apresures y te vayas. La segunda fase aún es un poco difícil. Aprovecha antes de que su poder retributivo se active por completo, o si no, te despellejarán vivo si intentas irte, dijo el posadero, sacando un pequeño frasco de su bolsillo con la intención de tomar unas pastillas. ¿Qué pasa cuando desatas su poder retributivo? Aprovechando que solo estaban los dos, Zhang Qingling preguntó rápidamente. El dueño sonrió con impotencia. ¿Acaso esto necesita explicación? Una vez que se desate el poder del castigo, el poder de ustedes, demonios extraterrestres, se reducirá a la mitad. Bajo su castigo, nadie podrá resistirse a rendirse. Zhang Qingling seguía perplejo. Entonces, ¿no serían esos mundos de dimensiones medias y altas incapaces de usurpar el trono? Aún pueden. Siempre hay personas poderosas en este mundo capaces de vencer al destino. ¿Por qué no se han rendido aún? Continuó el dueño. Porque mi voluntad aún es fuerte, pero no puedo garantizar cuánto tiempo podré resistir. Zhang Qingling asintió, indicando que lo entendía. En el intervalo entre su conversación, el jefe mundial ya les había lanzado 2 orbes de luz gigantes, y ambos los esquivaron al mismo tiempo. Sin embargo, estos 2 orbes de luz no eran algo que se pudiera evitar esquivándolos. Estas cosas podían seguir rastreando a la gente y no se detenían hasta que establecían contacto. El dueño ya había invocado una poderosa energía defensiva para bloquear la oleada. Miró con impotencia a Zhang Qingling, solo para verlo inmóvil, tras haber recibido el daño del orbe de luz sin un rasguño. Zhang Qingling notó algo en silencio. El daño del jefe de la segunda fase se había reducido a más de la mitad. Esta oleada de daño ni siquiera había disminuido el número de figuras de sombra. ¿El poder de inmunidad al castigo ha surtido efecto? Preguntó Zhang Qingling, sorprendido para sí. ¿Así que así es como se usa libertad a través de los cielos? En ese caso, los labios del hombre enmascarado se curvaron en una sonrisa burlona, entonces no tengo más remedio que aceptar estos miles de millones de puntos. Se teletransportó rápidamente entre los 2 gemelos, asestando una patada giratoria a cada uno. Esta patada amplificó su odio, aumentando el poder del castigo. Cuanto más fuerte era el castigo, menor era el daño a Zhang Qingling, hasta que se acercó a 0. Al presentirlo, Zhang Qingling desató el poder combinado de millones de figuras de sombras, usando la técnica más simple y poderosa. Codazo. 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 Ante el poder absoluto, no hay necesidad de movimientos sofisticados. Zhang Qingling ahora entendía a la perfección este principio. Le tomó media hora completa de codazos unilaterales derribar a uno de ellos. Madre mía. ¿Tan llena está la barra de salud de este jefe? Ha pasado media hora y aún no le falta. El anfitrión, Zhang, que estaba de pie a cierta distancia ignorado por el jefe, murmuró, «Madre mía. ¿Tan llena está la barra de salud de este tipo? Ha pasado media hora y aún le falta». Se quedó allí en silencio durante otra media hora. Los efectos de las pociones que había tomado antes acababan de desaparecer cuando el último jefe negro finalmente cayó al suelo. Dinalin. Escucha el sonido del mundo rompiéndose. El mundo, mitad blanco y mitad negro, se hizo añicos, revelando la apariencia del mundo real. Pero justo cuando este mundo se hacía añicos, el último ataque cargado del jefe se estrelló contra Zhang Qingling. Sin el poder del castigo del mundo, todos los ataques se convertían en daño verdadero. Zhang Qingling lo percibió y miró hacia atrás. Cuando el vórtice se detuvo a 10 centímetros de él, innumerables imágenes residuales negras aparecieron a su alrededor, una tras otra bloqueando el daño verdadero. En su percepción, el número de sombras disminuyó en una proporción de 1 de enero de 2001 a la velocidad de la luz hasta que la última desapareció.
El ciclón se disipó y el dueño de la casa quedó envuelto en una luz deslumbrante. Al ver esto, Zhang Qingling no pudo evitar pensar. SHHH. Derroté a este jefe, así que debería ser el amo del mundo. Cambiarlo por miles de millones de puntos es una pérdida. Su mirada se posó en el dueño de la casa, cada vez más ferviente. El pensamiento apenas se había formado en la mente de Zhang Qingling cuando lo echaron. Sentado en la cama, Zhang Qingling miró la habitación familiar, los muebles familiares, el techo familiar, sintiendo una sensación de irrealidad. Era como un sueño. Zhang Qingling miró con los ojos abiertos la figura de sombra frente a él. ¿Ya había regresado? Miró la hora. Habían pasado menos de 10 minutos en el mundo real. Ahora finalmente entendía por qué había un mecanismo para ser expulsado después de completar una misión. Resultó que esta función era para proteger a las personas en el otro mundo. De lo contrario, probablemente había muchas personas que tenían el mismo pensamiento que él en esa escena de ahora. Hablando de eso, había pensado que este mecanismo de ser expulsado después de completar una misión lo estaba apuntando. Ahora que lo pensaba, la figura de sombra no había causado ningún caos importante en el otro mundo, así que tal vez este mecanismo solo se implementó porque alguien se había rebelado y causado caos. Misión completada, actualmente en proceso. Al desplazarse por la página y ver los 1040,000 millones de puntos acumulados, Zhang Qingling arqueó una ceja. ¿Por qué 40.000 millones extra? Hizo clic en los detalles y descubrió que los 40.000 millones eran una bonificación del anfitrión. El nuevo señor del Dao Celestial, ahora residiendo en su espacio aislado, se sentaba en su trono especialmente designado. Siendo honesto, estaba feliz tras su exitosa ascensión. Pero no del todo. ¿Quién podría entender que la alegría de la victoria apenas había invadido su mente cuando vio esos ojos ardientes mirándolo desde detrás de la máscara negra? Esos ojos, que le habían infundido un miedo repentino, aún proyectaban una sombra. El señor comprendió lo que quería decir. Comparados con convertirse en el señor del mundo, 10.000 millones de puntos eran obviamente más valiosos. No podía imaginar qué le habría sucedido si Zhang Qingling no hubiera sido expulsado por la fuerza. Sin duda me habría atacado, ¿no? Preguntó. Con razón esperó hasta el final para actuar. Probablemente esto estuvo planeado desde el principio. Pensó que el otro estaba presumiendo deliberadamente, pero resultó que estaba esperando a que todos se fueran para decidir si tomar el poder. Al pensar esto, el señor sintió un escalofrío. No esperaba que hubiera una figura poderosa escondida entre esas 100 personas. No era de extrañar que apareciera con una cortina de humo. El dueño de la casa añadió silenciosamente 40.000 millones de puntos a la puntuación de Zhang Qingling en la sección de resolución de tareas. Primero, para agradecerle por derrotar él solo al jefe de la segunda etapa. Segundo, para evitar que Zhang Qingling volviera a atacarlo. No sería exagerado llamarlo soborno. En cuanto a por qué se dieron 40.000 millones de puntos, ese era el máximo permitido. Más se consideraría un regalo malicioso, lo que resultaría en que las puntuaciones de ambas partes se reiniciaran a cero. Ejemplos como estos no eran raros en el Gyo. Esa publicación de la tarea de 10.000 millones de puntos demuestra que ya está resuelta. Una de las 100 personas que abandonaron el grupo comenzó a navegar por el foro y notó un pequeño punto rojo en la sección de fallos. Al hacer clic, descubrió que la tarea se había resuelto con éxito hacía media hora. Generalmente, en las colaboraciones entre varias personas, quien abandona a mitad de camino se considera un fracaso. Incluso si finalmente gana, los puntos perdidos por quienes abandonan se distribuirán equitativamente entre los participantes restantes. La mujer abrió la lista de resultados. 100 apodos terminaban en 0 puntos. Revisó rápidamente algunos, y apareció 1.000.000 de puntos en el sufijo del apellido. Los ojos de la mujer se abrieron ligeramente, con el rostro lleno de incredulidad. ¿Eso significa que completó él solo la segunda etapa de la eliminación bajo el poder de las sanciones mundiales? Revisó rápidamente la información del perfil de la persona. Sin embargo, la otra parte solo tenía un avatar inicial, y el nombre seguía siendo usuario 000. No pudo acceder a su lista de información ni agregarlo como amigo para el chat privado. Otros participantes en esta batalla también lo descubrieron gradualmente. ¿De verdad hay expertos? El hombre rubio se quedó mirando el nombre usuario 000, recordando a la última persona en abandonar la escena. Cabeza de panda, mujer emplumada, cara cortada, mujer espadachín, estas fueron las últimas personas que vio al irse. Interesante, ¿eh?
¿Sentarse a un lado viendo pelear a los tigres y luego disfrutar de los beneficios? Pero ese billón de puntos es realmente tentador. Si pudiera matarlos a todos yo solo, no estaría dispuesto a entregar los 900.000 millones de puntos restantes. El hombre rubio cruzó las piernas, se acarició la barbilla y tocó vigorosamente el icono de usuarios 000 en la pantalla con la otra mano, pero seguía sin obtener respuesta. Luego tocó los avatares de otros usuarios, todos con un pequeño icono de chat privado. Solo el usuario 000 tenía acceso a la información. Así que eres el único que recibe un trato especial, ¿eh? Empiezo a dudar de si eres humano. Maldita sea, ¿es algún tipo de bot instalado por el sistema? Al igual que el rubio, muchos otros recordaban a la última persona en irse. Una mujer vestida con plumas negras estaba sentada en su trono, absolutamente segura de ser la última en salir. Antes de irse, miró a su alrededor. En efecto, no había nadie. Sacó una botella de vidrio negro, dentro de la cual se vislumbraba tenuemente la luz roja de las estrellas. Al descorcharla, una mariposa escarlata salió volando lentamente de la botella. La mariposa batió sus alas y se posó entre su frente. Al instante siguiente, la mujer observó todo su recuerdo de aquella batalla desde una perspectiva en tercera persona. Finalmente, en la nítida línea blanca y negra entre el cielo y la tierra, vio la mitad de un pantalón negro. Al mirar más de cerca, se dio cuenta de que, tras ella, la mayor parte del cuerpo del hombre se perdía en la oscuridad. Si no prestabas atención, sin duda pasarías por alto su presencia. Además, esta persona era muy astuta, situada en el punto más alejado del jefe. Esa oleada ocurrió justo cuando el jefe entraba en la segunda fase. Todos se mantenían lo más alejados posible, sin esperar que hubiera un maestro. Volvió a observar el proceso de combate previo de esta persona. Cielos. Es un maestro en la holgazanería. Esta persona ni siquiera le tocó un pelo en todo el tiempo, simplemente corriendo. Podría decirse que es lo suficientemente poderoso como para derrotar al jefe solo bajo el efecto del poder del castigo, pero su velocidad de movimiento no podía seguir el ritmo del grupo. Si no fuera por la colaboración de todos para debilitar al jefe al final de la primera fase, reduciendo considerablemente su velocidad, aún estaría oliendo los gases de escape. Y entonces, este hombre ejecutó una gran jugada al final. Astuto, muy astuto. Zhang Qingling, considerado por todos un astuto conspirador, se encontraba cautelosamente atento y siguiendo a las figuras de sombra para comprender la situación. Por cierto, ¿pueden sentir también los millones de figuras de sombra que hay dentro? Las figuras de sombra asintieron. Sí, maestro. Ah, ¿sí? Entonces esos millones de figuras de sombra son reales. Zhang Qingling captó la clave. ¿Acaso sus figuras de sombra no podían expandirse a miles? Pero surgió un problema. ¿Dónde estaban esas figuras de sombra que aún no había desbloqueado? Intentó preguntarles a las figuras de sombra del otro mundo, pero solo recibió la respuesta. Sus subordinados están donde están, respondiendo a su llamada, dejando a Zhang Qingling sin palabras. Después, solo pudo preguntarles a las figuras de sombra. ¿Aún pueden percibir la existencia de esos 10 millones de figuras de sombra? Maestro, sus subordinados no pueden percibir su existencia, respondieron respetuosamente las figuras de sombra. Zhang Qingling asintió. De acuerdo, lo entiendo. De ahora en adelante, necesitaba apretarse el cinturón. 6.000 figuras de sombra ya habían costado muchísimo. 10 millones de figuras de sombra requerirían toda la economía mundial para mantenerlas. Sin embargo, esta experiencia le permitió presenciar personalmente el poder de lo extremo, y ahora, al volver a su yo habitual, sintió la ilusión de caer de nuevo en un abismo. Zhang Qingling se levantó, miró las innumerables luces de la ciudad y luego el juego de texto en su teléfono. Permitirme experimentar un poder tan inmenso con anticipación, presenciar el poder de un jugador es solo la punta del iceberg. Una vez que experimentas la grandeza de una montaña, ya no te conformas con el confinamiento a sus pies. Este es el estado mental actual de Zhang Qingling. Incluso ahora comprende por qué Li Chao cortó implacablemente los lazos con este mundo. De hecho, en ese vasto reino desenfrenado, capaz de surcar los cielos y sumergirse en la tierra, con cierto prestigio y fuerza, ¿quién querría ser una persona mediocre y común en este mundo ordinario? Entonces, esta acción, permitirme experimentar este poder con anticipación, ¿es para ayudarme a encontrar el camino para subir de nivel rápidamente? Entonces, ¿por qué demonios lo hiciste tan difícil?
Pensando en esto, el anterior auge de Zhang Qingling, decidido a hacerse un hombre, comenzó a disiparse lentamente. Porque este tipo de cosas, la impaciencia es inútil. En realidad, si cambias de mentalidad, descubrirás que no es nada especial. Las emociones de Zhang Qingling iban y venían con rapidez. Incluso recordó lo que había dicho esa persona del otro mundo sobre la pérdida de armas y técnicas. ¿Dónde están mis armas? ¿Dónde está mi equipo? ¿Dónde están mis técnicas? Este juego ni siquiera tiene ranuras de inventario. Zhang Qingling hojeó la página del juego, pero no encontró notificaciones de objetos relacionados. Buscó en la página de puntos durante un buen rato, pero no apareció ninguna indicación relevante. Maestro, ¿es esto? Preguntó el hombre de la sombra, sacando de repente una espada de acero inoxidable. ¿Te has equivocado de espada? ¿Cómo es posible? Además, ¿cómo ha acabado mi equipo en tus manos? Preguntó Zhang Qingling desconcertado. De repente sentí que algo aparecía en nuestros bolsillos. Al oír esto, extendió la mano y lo cogió, mirando el sello, que también mostraba la fecha de fabricación. ¿No es algo que la fábrica de tabacos Qiuan produjo anteayer? El hombre de la sombra se inclinó. Sí, de verdad. Incluso corté esta tubería yo mismo. ¿Cómo sabe que la cortó? Preguntó Zhang Qingling. El hombre de la sombra señaló un sello discreto en la pared interior de la tubería de hierro gris oscuro. Maestro, tóquelo. Grabé a propósito el carácter Zhang. En realidad, un erudito que ha estado ausente durante 3 días ha cambiado considerablemente de aspecto. Zhang Qingling lo miró con advertencia. ¿Se ha vuelto tan atrevido últimamente? ¿Incluso se atreve a manipular las cosas? El hombre de la sombra dijo con inocencia. Maestro, ¿no me pidió que vigilara el transporte desde la fábrica de la señorita Qiu? Así que añadimos nuestras propias marcas antifalsificación a las tuberías que manejamos. Si estas marcas se encuentran en otros mundos más tarde, significa que realmente provienen de la fábrica de la señorita Qiu. Este lote de mercancía llegó al almacén anteayer. Incluso vigilamos el almacén. Un camión entregó la mitad de la mercancía al comprador, y la otra mitad simplemente desapareció. Igual que cuando el maestro desapareció repentinamente en esta habitación hace un momento. El hombre de la sombra incluso ofreció una analogía pensativa. Zhang Qingling miró la espada de metal en su mano. ¿De verdad es esto un equipo que dejó caer un jefe de mundo? ¡Qué tontería! Zhang Qingling sacó la empuñadura, levantó la mano e intentó blandirla un par de veces. No se sentía diferente de las armas que había robado de otros mundos. Al segundo siguiente, la información sobre este equipo apareció repentinamente en su mente. Tras desenvainar la empuñadura, el primer golpe podía detener el tiempo durante 30 segundos. ¿Detener el tiempo? Interesante. Zhang Qingling miró el segundero que funcionaba con normalidad. Bien, tal como esperaba, todos los tesoros mágicos se convirtieron en meras chatarra en este mundo. Zhang Qingling sintió de repente que este mundo era el verdadero mundo de dimensiones superiores. Sin importar qué clase de ser inmortal viniera, todos eran como la gente común. Excepto el hombre de la sombra. Pero hablando de eso, ¿así que el jefe Q es la mente maestra detrás de todo? ¿Sabe que sus piezas de metal fueron arrojadas como recompensas de equipo? Antes de esto, nunca había pensado en ello, asumiendo que solo era una transportadora de otro mundo, que sabía que era la productora tras bambalinas. ¿Qué está haciendo Qiuan Yan ahora? La señorita Qiu acaba de bajarse del tren bala hace 3 minutos y está esperando su tren. Al oír esto, Zhang Qingling no dijo nada más. Tras salir del juego, completó rápidamente las docenas de misiones del multiverso que le quedaban y luego le pidió al hombre de las sombras que le preparara la cena para saciar su hambre. No sabía si era porque los continuos golpes del jefe del mundo le habían agotado las energías, pero la comida que había comido en el otro mundo ya había sido digerida. Ahora que había recuperado la cordura y la adrenalina había disminuido, estaba muerto de hambre. Después de comer y beber hasta saciarse, se dio una ducha. Mirando su ropa vieja, Zhang Qingling reflexionó un momento y dijo: quememos esta ropa. En resumen, nunca volvería a usar la ropa con la que había aparecido en el otro mundo. Por si acaso, incluso se cambió las zapatillas. Al oír esto, el hombre de la sombra se retiró en silencio tras cambiarse de ropa, sin perturbar el descanso de Zhang Qingling. ¿Cómo están? Tras dejar a Zhang Qingling, el hombre de la sombra abrió el grupo de chat y se comunicó de forma habitual, intercambiando información. ¿Qué más podemos hacer? Igual que antes. Rescaté a alguien que se cayó al agua mientras repartía comida a domicilio, y ahora mucha gente me contacta para informarme.
Antes, nunca se habría molestado en esas cosas. ¿Qué tiene de especial? Esta tarde, pasaba por un edificio residencial cuando alguien saltó desde la azotea. Lo atrapé y, casualmente, alguien lo grabó. Creo que mañana seré famoso. Eres realmente especial, atrapar a alguien saltando desde una gran altura en público. Eso no es normal. ¿No temes que te descubran? Refunfuñó la figura sombría. Ahora estaban completamente integrados en este mundo, evitando cualquier ilógica. ¿Qué hago? Iba a esconderme, pero pensando en la conciencia del jefe, instintivamente extendí la mano y los atrapé. No pasa nada, no mostremos la cara. Mientras no busquemos atención, no nos encontrarán. Incluso en el calor sofocante, seguían usando máscaras, gafas de sol y sombreros, ocultando por completo sus identidades. Hermanos, atrapé un fragmento del pueblo junto al río, intervino de repente otra figura sombría. Que quede claro. ¿Es un fragmento de RMB o un fragmento del pueblo? No, todos trabajan con ahínco, ¿y tú pescas? Yo pesco como compañero. ¿Es legítima tu compañía? ¿Cuándo incluyó la compañía servicios de pesca? No vendemos nuestros cuerpos, nuestros corazones y cuerpos solo sirven al invocador. Este jefe es tímido, pero le gusta la pesca nocturna. Contrata guardaespaldas para que lo acompañen, 10.000 por noche. Buen hermano, ¿tienes otros contactos? El hombre de la sombra, indignado, cambió de tono al instante. Miles de figuras de sombras conversaban sobre su situación actual, cada una aportando sus propias ideas. Una figura de sombra que acababa de abandonar la casa de Zan Kingling dijo. Cuando el maestro salió del otro mundo hoy, fue la primera vez que sentí un deseo tan fuerte de volverme más fuerte. Yo también lo sentí. Yo también. Yo también. Las demás figuras de sombras repitieron. Desde su nacimiento, durante el tiempo que habían seguido a su invocador, solo habían percibido las emociones externas de Zan Kingling en contadas ocasiones. La última vez que un arrebato emocional tan fuerte fue durante la cuenta regresiva del evento. ¿Será el maestro finalmente duro esta vez? Exclamó una figura de sombra. Su invocador solía ser demasiado tranquilo, y esta inusual muestra de ambición, aunque fugaz, aún los captaba. Esforcémonos más y ayudemos a nuestro maestro a subir de nivel rápidamente. A la carga. A la carga. A la carga. Démoslo todo esta noche y sorprendamos a nuestro maestro mañana por la mañana. Todos los hombres de sombra estuvieron de acuerdo. Aunque el aura imponente de Zan Kingling solo duró unos segundos, desde que la recibieron, hicieron todo lo posible por apoyar a su invocador. Solo cuando este se volvió poderoso pudieron imitarlo. Justo a tiempo, esta noche recibí más de 100 pedidos de servicios a domicilio para resolver casos de violencia doméstica. Los hombres de la sombra habían estado pensando últimamente en cómo ganar dinero de forma ética, y las sugerencias previas de Zan Kingling los inspiraron. Por lo tanto, crearon una publicación ofreciendo ayudar a los demás. Por supuesto, no era ayuda gratuita. Cobrarían una comisión. Tú pagabas para resolver tus problemas y alcanzar la felicidad, y nosotros ganábamos una comisión por nuestra conciencia. Una situación en la que todos salíamos ganando. No voy a hablar más de eso. Ese pescador ya se ha hecho pis, y la policía también está aquí. Nos van a interrogar. Yo también estoy ocupado. Esos reguladores vienen a revisar mi higiene alimentaria y mi salud todos los días, y están aquí de nuevo esta noche. Hablando de eso, ¿no usábamos todos ingredientes frescos? ¿Por qué siguen persiguiéndote? ¿Sabes? Desde que usé pollo, pato y pescado frescos, alguien me expuso en línea otra vez, y me he vuelto un poco famoso. Ahora estoy tan ocupado cocinando que no he parado ni un instante. El hombre de la sombra, que antes era tan silencioso como un mudo, empezó a divagar. Solo usaba ingredientes frescos normales, y por eso me revisan a diario. Por fin he descubierto por qué. Antes, usaba carne de rata y pato para hacerla pasar por ternera y cordero, y alguien lo pilló y me tomó una foto para denunciarme. Estas últimas veces no han encontrado ningún error, así que, como es lógico, buscan lagunas legales. Hermanos, no voy a chatear más, tengo que irme a trabajar. Yo también. El hombre de la sombra llegó a una zona residencial antigua, según el chat. En cuanto salió de la puerta, oyó una fuerte discusión y el ruido de cosas destrozándose dentro. Miró la dirección de la puerta y el historial de chat de su teléfono. Este es el lugar indicado. La clienta es una joven.
Su familia incluye un padre adicto a la bebida y al juego, una madre con problemas de salud que recibe golpes a diario, un niño que aún está en primaria y una hermana mayor que trabaja en un salón de masajes de pies. El hombre de la sombra aprendió recientemente una nueva frase. Un padre jugador, una madre enferma, un hermano menor en la escuela y una mujer destrozada. Este mundo es realmente asombroso. Según la chica, un espectáculo sangriento y violento se desarrolla en casa todas las noches a las 9. El hombre de la sombra levantó la mano y llamó a la puerta. Bang, bang, bang. Los golpes, que casi derribaron la puerta, acallaron las maldiciones del interior por un momento. Unos segundos después, la puerta se abrió, revelando a una joven. ¿Tú eres? La mujer miró al hombre de la sombra y a los varios hombres de negro que estaban detrás de él, preguntando con incertidumbre. El hombre de la sombra levantó la pantalla de chat de su teléfono. ¿Puedo entrar? Sí, por favor, pase. ¿Quién es? Un hombre de mediana edad sin camisa, con una mirada feroz y amenazante, miró fijamente al recién llegado y preguntó. Xiaoyu, ¿quiénes son estas personas? El hombre de la sombra se arremangó y, sin decir palabra, comenzó a someter a los hombres a puñetazos. Llamen a la policía. Llamen a la policía por mí. Gritó el hombre a la mujer y a la hija que estaban en la casa. Nadie se movió. La mujer incluso se volvió hacia su hija preocupada. ¿No vendrá la policía? No, mamá, no te preocupes. Al oír esto, el hombre comprendió al instante la situación. Bueno, te has vuelto bastante hábil. Así que fuiste tú quien los llamó. Te voy a matar a golpes. Se detuvo a media frase con un grito de dolor. Ah, deja de golpearme. Deja de golpearme. El hombre de la sombra era experto en el arte de llamar a la policía. Razonó con ellos, apeló a sus emociones y los persuadió con virtud, disuadiéndolos de llamar a la policía. Mirando a la mujer tendida en el suelo, que no mostraba signos de lesión, Xiaoyu dijo preocupado. Mi papá no morirá así, ¿verdad? No sueñes con eso. No morirá. Todos somos ciudadanos respetuosos de la ley. Conocemos nuestros límites. Sentirá el dolor cuando despierte mañana. ¿Necesita ir al hospital? No te preocupes, se curará sin ir, ahorrándote gastos médicos, aunque la recuperación será un poco más lenta. Mientras hablaba, Sombra sacó una tarjeta de visita de su bolsillo y se la entregó a la mujer llamada Xiaoyu. Ustedes, que sufren acoso a menudo, ¿no piensan nunca en aprender defensa personal para defenderse? Un hermano mío trabaja aquí como instructor de combate. Este gimnasio de taekwondo abre oficialmente el mes que viene, así que pueden echarle un vistazo. La mujer tomó la tarjeta de visita, mirando el nombre del entrenador Zan impreso en ella. Vale, vale. Tras terminar con el siguiente cliente, pasó discretamente al siguiente. Este era un poco especial. El hombre de las sombras revisó el historial de chat, la dirección y la información. Esta vez, la víctima era el dueño de la casa, pero la mujer era la abusadora. De hecho, la violencia doméstica no discrimina entre hombres y mujeres. La puerta ya estaba abierta, con una rendija, como se había acordado de antemano. El hombre de las sombras la empujó sigilosamente y entró, justo a tiempo para ver a la mujer coger una botella y estrellarla contra el hombre en el suelo. Al ver esto, el hombre de las sombras atrapó la botella rápidamente. La regla del servicio es lo primero. Asegurarse de que la víctima no sufra ningún daño delante de sus narices. En cuanto a profesionalismo, son serios. ¿Quién demonios eres? El hombre de la sombra no respondió, solo usó técnicas profesionales para golpear. ¿Acaso eres un hombre? ¿Cómo te atreves a golpear a una mujer? Llamaré a la policía. Voy a... Los gritos cesaron de golpe. El hombre de la sombra no entendía por qué el primer pensamiento de estas personas después de ser golpeadas era llamar a la policía. ¿No pensaba en este día cuando estaba infligiendo el daño? Además, el dicho de que los hombres no golpean a las mujeres no aplicaba para nada al hombre de la sombra. Para él, solo había enemigos, no géneros. Además, ¿cómo te atreves a asumir mi género? Es más, la mujer de la sombra bajó la mirada hacia su pecho plano y habló con una delicada voz femenina, afirmando su género. Soy una mujer. Después, el hombre de la sombra, ocultando su buena acción, le entregó al hombre aparentemente débil una tarjeta de visita con la dirección. Este es un gimnasio de combate que abrió uno de mis hermanos. No digas que te menosprecio. Deberías entrenar. Menciona mi nombre y te haré un 20% de descuento. Vale, vale, gracias. A la mañana siguiente, Zhang Qingling se despertó y revisó el juego como de costumbre.
Vio que sus puntos de conciencia, que acababa de liquidar en el centro de recarga el día anterior, se habían convertido en 2000 puntos de la noche a la mañana. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. A este paso, llegaré al nivel 700 en un par de días. Zhang Qinglin contó, calculó las cifras y se incorporó sobresaltado. Inmediatamente llamó a su hombre sombra para preguntarle qué habían hecho la noche anterior. El hombre sombra apareció al instante, siguiendo sus pensamientos. ¿Qué hicieron anoche? Maestro, por favor, vea el vídeo. Al segundo siguiente, incontables imágenes inundaron su mente. Por suerte, su fuerza mental también había aumentado significativamente tras subir de nivel. De lo contrario, este nivel de multicliente lo habría abrumado en 2 segundos. Después de ver las imágenes con claridad, quedó totalmente en shock. Solo han pasado 2 días y sus operaciones fuera de línea se han desarrollado así. Maestro, esta vez no estamos actuando en contra de nuestra conciencia. Con tantas personas de la sombra y el beneficio adicional de los clones de sombra, el efecto de ensayo y error es obvio. Descubrieron que mientras el dinero que ganan no viole su conciencia, está bien. En el proceso, salvan convenientemente a adolescentes, ancianos y mujeres descarriados, y corrigen con justicia los errores de otros en público, arriesgándose a ser golpeados. No importa si los golpean. Mientras se tumben hábilmente en el suelo, pueden obtener una suma de dinero por la angustia emocional de ser golpeados. Estos pensamientos pasaron por la mente de Zhang Qinglin uno tras otro. Reflexionó una y otra vez. Los resultados de estos meses de dejar que las cosas se descontrolaran habían dado tales resultados. No sabía si sentirse satisfecho o feliz. Es raro que los niños no se descarríen. No, no se puede decir que no se extraviaran. Casi tomaron el camino correcto. Cuando revisó el chat detrás de las personas de las sombras y descubrió que el suyo era público, Zhang Qinglin frunció los labios. Así que el esfuerzo desmesurado del hombre de las sombras anoche se debía a la emoción que sintió tras emerger del otro mundo. Lealtad, tan increíblemente leal. Zhang Qinglin estaba profundamente conmovido. Si el hombre de las sombras no necesitara comer ni beber, a diferencia de la gente normal que tiene deseos y necesidades materiales, les habría dado un capricho a todos. Bien hecho, gracias por su esfuerzo. Sigan así e intenten alcanzar el nivel 1000 esta semana. Para entonces, serán aún más fuertes. Zhang Qinglin ahora era experto en motivar a sus empleados, pintando un panorama optimista. Pero aunque fuera un panorama optimista, se podría decir que el hombre de las sombras no recibió ningún beneficio de poder. Como operador, sus comidas diarias siempre eran sencillas y frugales, y no se atrevía a tocar el dinero de la cuenta. Temía que surgiera un evento promocional y se lo perdiera de nuevo. Sí. Maestro, sin duda haremos todo lo posible. El hombre de las sombras recibió el elogio y se retiró. Zhang Qinglin se quedó solo para levantarse lentamente, cepillarse los dientes, asearse, salir a correr y volver a desayunar. Solo después de terminar todo esto comenzó a refrescar las misiones del multiverso. Una vez que hay una primera vez, hay una segunda. Su coraje creció gradualmente. Mientras tuviera el objeto libertad a través de los cielos, no tenía que preocuparse por ser castigado por el Dao celestial. Pero contra otros expertos poderosos como el pueblo de las sombras, si no se retiraba a tiempo, estaría perdido. Así que sería una competencia para ver quién podía usar su movimiento definitivo más rápido o quién podía retirarse más rápido. Zhang Qinglin miró la lista de tareas con un mínimo de 100.000 puntos. Las tareas parecían sencillas, pero no le resultaría fácil participar personalmente. Necesito a alguien con buenas habilidades de combate submarino para recuperar una perla marina. Ayúdame a infiltrarme durante un mes. Extraño a mi mamá, ¿puede una chica interpretar a mi mamá? ¿Qué es todo esto? Zhang Qinglin se desplazó por la pantalla. Estaba llena de tareas extrañas. Aunque algunas de estas tareas podían ser realizadas por la gente de las sombras, y otras podían llevarlo a jugar a experimentar la cultura local, él mismo no poseía teletransportación ni ningún tipo de defensa física. Si se encontraba en peligro, aún tendría que confiar en la gente de las sombras. La opción más segura era usar los objetos de la Legión de las Sombras, compuesta por 1 millón de hombres. Ni siquiera 100.000 puntos eran suficientes. Después de todo, solo 1 millón de gente de las sombras poseían la inmortalidad. Zhang Qinglin reflexionó un momento y decidió reprimir sus impulsos juguetones. Uf.
Había aguantado tanto tiempo, casi alcanzando el nivel 1000, que tendría que aguantarlo un poco más. Zhang Qingling contuvo sus deseos, dejando que su figura de las sombras se encargara personalmente de todas las misiones del multiverso hoy. Solo ten cuidado con los botones emergentes de sí y no. El juego había comenzado a colocar los botones de sí y no aleatoriamente hoy. Lo cual fue suficiente para demostrar que lo que le aguardaba era sin duda una trampa. Maestro, Chu Tianlin de la galería de pinturas Yiyu ha enfermado y se ha desplomado, informó la figura sombría que lo había estado vigilando. ¿Ah? ¿Enfermo? ¿Qué enfermedad? Zhang Qingling acababa de completar todas las misiones del multiverso cuando recibió la noticia. Sí, no sabemos qué enfermedad es, pero esta mañana, Chu Tianlin se desplomó en el suelo nada más salir de la habitación oscura. Esperó media hora antes de levantarse, y justo ahora volvió a la habitación oscura y cerró la puerta. Sin embargo, de repente tuve una idea brillante. Mientras Chu Tianlin estaba inconsciente, le coloqué una cámara oculta en el cuerpo. El anciano es muy perspicaz. Tras despertar, revisó su cuerpo de inmediato, encontró la cámara y la aplastó. Por suerte, había colocado una pequeña cámara de vuelo dentro de antemano, así que Chu Tianlin aún no la ha notado. Pero, el hombre de la sombra hizo una pausa en este punto del infieme. Zhang Qingling. ¿Pero qué? Pero la cámara no puede ver lo que hay dentro. Solo muestra una pantalla blanca en blanco. Zhang Qingling arqueó una ceja. ¿Entonces te han descubierto? A menos que la habitación oscura tenga algún medio especial que pueda interferir con los equipos de comunicación electrónica, imposibilitando la monitorización en tiempo real. Sé que me equivoqué. No debería haber actuado por mi cuenta. El hombre de la sombra admitió de inmediato su error. No pasa nada, puedes seguir esperando a ver si hace algo a través del cable de red. Sí, maestro. 10:30 AM. Maestro, el sistema de vigilancia ha vuelto a la normalidad y puede transmitir imágenes en tiempo real. En la grabación, Chu Tianlin sigue durmiendo en la cama. Ah. ¿Está muerto? 4:30 PM. Zhang Qingling ya se había ido al gimnasio. Maestro, Chu Tianlin sigue acostado en la cama. Llame a la policía con otro pretexto. Media hora después. Maestro, Chu Tianlin está muerto. La policía encontró una pequeña nota apretada en su mano. Al instante siguiente, la mente de Zhang Qingling se llenó de la perspectiva del hombre de las sombras. En el papel blanco arrugado, se leían claramente varias líneas. Amigo, deberías haber venido antes. Quizás podríamos tomar un té y charlar sobre la vida, para no vivir solo. La muerte no es el destino final. Quizás, si el destino lo permite, nos volvamos a encontrar en otro mundo. Zhang Qingling se sorprendió un poco y pensó inesperadamente. ¿Escribieron esto específicamente para mí después de descubrir la cámara en miniatura? La muerte no es el punto. Nos vemos en otro mundo. ¿Acaso Chu Tianlin quiere decir que sigue vivo en otro mundo? No es de extrañar que pensara así. La implicación literal era demasiado sugerente. ¿Tiene el cuarto oscuro de Chu Tianlin algún talismanes especiales? Todavía no, pero hay una estatua de Wangon y una de Zhongdao en su habitación. Zhang Qingling recordó que la dirección de envío de la estatua de Zhongdao que le compró a Li Chao la última vez era esta galería de arte. Así que realmente fuiste tú, anciano, quien la pintó. Pensó que Li Chao la pintó en ese mundo y luego encargó a otra galería de arte que la enviara. El retrato de Zhongdao pintado para Li Chao tenía un efecto de cuarto oscuro notable porque era un ser humano. El retrato de Zhongdao pintado para ella misma, al ser una persona común y corriente, era solo un retrato común y corriente, y aún así ganó 20.000 yuanes con él. Se estremeció de ira. Maestro, ¿no pretendía hacerle daño? ¿Quién sabe si lo dijo a propósito? En fin, está a punto de irse, así que es normal que se muestre amable, dijo Zhang Qingling con indiferencia. Bueno, básicamente todos los dueños del cuarto oscuro de este mundo están muertos. Ahora solo queda Qi Wangyuan. Y el dueño de una cafetería viviendo en este mundo. En este mismo momento. Después de un día ajetreado, la jefa Qiu finalmente tuvo un momento para mirar su teléfono. Primero, abrió Fekion. El avatar de la versión Q fijado en la parte superior de su pantalla no había enviado ningún mensaje en todo el día. Qi Wangyuan frunció suavemente los labios, ligeramente decepcionada, y cerró la aplicación, cambiando a un icono de herrero en su escritorio. El foro estaba inusualmente animado hoy. Parecía que todos estaban discutiendo sobre la misma persona. ¿Dónde está el usuario 000? Por favor, llévame. Te daré cualquier punto.
¿Quién es exactamente el usuario 000? ¿Por qué tanta gente habla de él hoy? Caso resuelto, se sospecha que el usuario 000 es un bot. Sospecho que hay un usuario falso entre nosotros, el usuario 000 es un ejemplo. ¿Hay dragones celestiales en las batallas multijugador ahora? ¿Por qué pueden negarse a revelar información? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia? Kiwan Yan repasó las publicaciones del foro, ligeramente sorprendida, y no pudo evitar preguntarse. ¿Por qué todos hablan del usuario 000? Era la primera vez que veía semejante fenómeno de discusión. Normalmente, la gente solo charlaba de sus vidas, se quejaba de cosas aburridas o pedía consejos sobre alguna dificultad. Kiwan Yan hizo clic al azar en 2 publicaciones y las miró. No era de extrañar que todos hablaran de esta persona con tanta frecuencia. Resultó que era alguien capaz de derrotar el Sol o al segundo jefe del mundo de la dimensión media en su segunda fase de daño. Eso tenía mucho sentido. Aunque nunca había participado en esos programas de asistencia por puntos, había oído hablar mucho de ellos. Bajo las sanciones de la potencia mundial, era imposible que una persona luchara sola. De lo contrario, no habría una opción de asistencia para varias personas. Sin embargo, alguien capaz de derrotar a un señor mundial sin ayuda de nadie debía ser un ser muy poderoso. No era de extrañar que tanta gente lo discutiera. Era algo realmente novedoso. Sin embargo, parecía que la atención de todos no estaba en esto, sino en el apodo de esa persona. Como todos saben, la asistencia individual normal no muestra la información del apodo del jugador que asiste. Solo en las asistencias para varias personas con más de 100 participantes mostraba la información del apodo de todos durante la liquidación para garantizar la equidad y la transparencia. Y lo interesante es que los apodos y la información de todos son públicos, excepto el tuyo, que es la única información inicial y ni siquiera tiene un botón de chat privado. Cualquiera sospecharía. Kiwan Yan comprendió a grandes rasgos la situación y suspiró en silencio. Así que siempre hay gente como Tianlong por todas partes. Dim Dong. Apareció una notificación de Fetión en la parte superior de su teléfono. A Kiwan Yan le dio un vuelco el corazón. Abrió la notificación rápidamente y vio un mensaje de la persona con la foto de perfil de la versión G, Zhang Qingling. Su estado de ánimo ligeramente deprimido regresó al instante. Zhang Qingling. ¿Cuánto tardarás en inspeccionar la fábrica? Kiwan Yan miró fijamente estas palabras, saboreándolas, y no pudo evitar sonreír. De hecho, me preguntó cuánto duraría mi viaje de negocios. ¿No es una buena noticia? Ayer, cuando se enteró de que estaba de viaje de negocios, ni siquiera le preguntó a qué ciudad iba. Esto fue completamente inesperado. Después de todo, demostró que Zhang Qingling ni siquiera tenía la curiosidad de entenderla. Al final, fue ella quien tomó la iniciativa de preguntar. ¿No quieres saber a qué ciudad voy? Zhang Qingling preguntó lenta y deliberadamente, imitando el tono. ¿A dónde va la jefa Q de viaje de negocios? En ese momento, se sintió completamente derrotada y al borde de las lágrimas. Mi comedia romántica juvenil está equivocada como se esperaba segundo y... Un fracaso, un fracaso. Pero cuanto más se sentía así, más decidida se volvía. Muy bien, hombre, has captado mi atención. Ahora que Zhang Qingling había tomado la iniciativa de preguntar, Kiwan Yan sintió una oleada de satisfacción. Observó el mensaje de arriba, dándole vueltas una y otra vez, mientras sus dedos tecleaban y reescribían. 5 minutos después, seguía sin enviarse. Mientras tanto, Zhang Qingling miró el botón de escribiendo, y el mensaje de cancelar que reaparecía, y se sumió en una profunda reflexión. ¿De verdad era necesario considerar la duración de un viaje de negocios durante tanto tiempo? Sin embargo, según la información del hombre de las sombras, Kiwan Yan había pasado todo el día visitando bastantes lugares. Pensándolo bien, tenía sentido. Después de todo, las supuestas inspecciones de la fábrica de Kiwan Yan probablemente solo consistían en encontrar ubicaciones adecuadas. En cuanto a los procedimientos posteriores de construcción de la fábrica, con el extraordinario apoyo del juego, probablemente podrían estar terminados para la tarde. Todo lo que parecía ilógico ahora tenía sentido. Dim Dong. La notificación de escribiendo, finalmente desapareció, y el mensaje de Kiwan Yan llegó de inmediato. Kiwan Yan. No estoy seguro, probablemente en los próximos días. Unos días después, Zhang Qingling acababa de calentar en el gimnasio, miró la respuesta, pensó un momento y entonces llegó otro mensaje. Kiwan Yan. ¿Qué pasa? ¿Por qué preguntas esto de repente? Zhang Qingling continuó. Planeo ir a la ciudad de Wasan un par de días.
Había preguntado por la ciudad de Wasan la noche anterior, siguiendo la pregunta de Qiwan Yuan. De hecho, lo sabía incluso sin preguntar, dada la existencia del hombre de las sombras. Sabía lo que necesitaba saber. El hombre de las sombras era prácticamente un agente encubierto formado por naturaleza. Su anterior mención de ir a la ciudad de Wasan por diversión surgió a raíz de la reciente oleada de asesinatos repentinos en sus habitaciones en la lista negra. Zhang Qingling sospechaba que la próxima víctima sería Qiwan Yan, el dueño de la cafetería. No podía contactar directamente con el dueño. En ese momento, Qiwan Yan era la única persona que conocía bien, y estar a su lado estos últimos días era una apuesta segura. Si algo le sucedía, podría preguntarle por qué había muerto tan repentinamente. Zhang Qingling presentía que algo andaba mal. Seguramente este juego no se trataba de explotar a los conocidos. Pero a juzgar por la expansión de la fábrica de Qiwan Yan, no debería haber muerto tan pronto. Qiwan Yan. ¿Cuándo llegará? Zhang Qingling reflexionó un momento, miró el billete de tren más cercano y dio una hora concreta. Mañana a las 3 de la tarde. Al día siguiente. Justo cuando Zhang Qingling subía al tren, llegó la noticia de que la figura sombría esperaba en la cafetería. Maestro, el gerente de la cafetería ha fallecido. ¿Quién? ¿Qué gerente? La figura sombría usó un término nuevo, y Zhang Qingling no lo entendió al instante. Ah, entonces eres Chen Yunei, el dueño de la cafetería. He notado que últimamente a todos les gusta llamarlo gerente, así que tomé algunas de sus frases para encajar. Tengo que decir que son muy rápidos. Jeje, gracias por el cumplido, maestro. Aunque el invocador no lo dijo en voz alta, pudieron percibir el elogio implícito. Dime qué pasó. ¿Por qué se desmayó de repente? Acababa de enviar un gran paquete de premios hace un tiempo, y no han pasado ni unos días. ¿Cómo se desmayó? ¿Será que su rendimiento fue bajo, que no cumplió con los estándares y que le arrebataron la vida? Pero claro, ha pasado tanto tiempo, y todavía no hemos entrado por casualidad en el mundo de este dueño de cafetería. El caso de Qiwan Yan es el mismo, al igual que el del anciano de la galería de arte. Actualmente, además de Li Chao, la única persona con un negocio físico es la estudiante universitaria que regenta una floristería y realiza trabajos florales relacionados en otro mundo. ¿Será que el dueño de la cafetería es en realidad una especie de farmacéutico en otro mundo? ¿Y el anciano de la galería de arte es una especie de anciano mágico especializado en pintura?